La enfermedad es endémica en Asturias, o sea, el 99% de los campos lo tienen, y tiene una particularidad, y es que se transmite por semilla. Su semilla, en una proporción más o menos alta, te transmite el patógeno, con lo cual ya están sembrando el patógeno. No hay tratamientos fitosanitarios, hay tratamientos convencionales como utilizar semilla saneada y evitar la transmisión desde otras parcelas o desde otras plantas infectadas a través de insectos. Y existe también la resistencia. Bueno, de la misma manera que para la antracnosis, lo que hicimos fue incorporar resistencia en andecha o en materiales andecha, a partir de estas dos variedades que fueron las que más encontramos con mayor niveles de resistencia y que, bueno, más parecidas eran en cuanto a tipo de semilla a andecha o a faba. Se desarrollaron en este caso dos líneas, que son estas, y a partir de aquí, pues este material dispone ya de resistencia a este patógeno. Un tercer aspecto que tratamos, o carácter que tratamos de desarrollar, era el siguiente. En 1991, cuando abordamos este programa de mejora o iniciamos las estrategias de mejora, el cultivo fundamentalmente se desarrollaba con maíz y se estaba de una manera incipiente abordando el monocultivo, como era el cultivo con varillas o el cultivo entutorado por malla, por cuerda. Bien, como ya mostró Guillermo y como ya presuponíamos, una de las grandes inversiones en tiempo de trabajo es el entutorado. Nos planteamos buscar algún material que evitase el entutorado y las horas de trabajo. En consecuencia, presumiblemente incrementaríamos el rendimiento, no en cuanto a producción, pero sí minimizando las horas de trabajo. Porque el porte de la planta influye en horas de trabajo, en la facilidad de mecanización, en el manejo del cultivo, en la facilidad de aplicación de tratamientos fitosanitarios y en la susceptibilidad a plagas y enfermedades, y como no, en la producción. ¿Ventajas de un hábito de crecimiento no trepador? Pues reduce las horas en tutorado, vuelvo a insistir, facilita el manejo del cultivo, es más fácil, por ejemplo, aplicar los tratamientos fitosanitarios y presenta mayor precocidad. Aunque el hábito de crecimiento no trepador puede presentar problemas, como dificultad en el control de las malezas y altos niveles de podredumbre si la humedad es muy elevada en el periodo final de maduración. Es decir, no solo todos son ventajas. Dentro de esta especie hay diferentes tipos de arquitectura, pero quizás la más sencilla es aquella cuya tallo principal termina en flores, frente al tipo andecha, que es indeterminado y no termina en flores. Esto está controlado por un gen, y lo que hicimos fue transferir ese gen desde los materiales locales a faba. Hay otros caracteres que también participan, como longitud del nudo, capacidad de torsión, grosor del tallo, etcétera, etcétera. En Asturias existen materiales locales cultivados por nuestros agricultores que son de crecimiento determinado. Muy importante, el reglamento actual del Consejo Regulador no incluye materiales de crecimiento determinado. Por tanto, en tanto en cuanto no se modifica el reglamento, esto no es aceptado por el Consejo Regulador. Esto hay que dejarlo claro. Lo que hicimos fue buscar hábitos de crecimiento determinado dentro del material local, dentro de las variedades locales. Encontramos uno bastante similar a faba. Si esto es faba, esta es la fuente del crecimiento determinado, que era una especie de granjina. Y lo que hicimos fue, otra vez a través de cruzamientos, cogimos este material y lo cruzamos por la andecha. En este caso, como eran materiales bastante parecidos, no fue necesario recurrir a retrocruzamientos, sino a partir del cruzamiento sencillo se obtuvo una segregación, se seleccionaron las plantas determinadas con mayor tamaño de semilla, y a partir de unas varias generaciones de selección se obtuvo una variedad que denominamos Xiana, que presenta un tipo de semilla dentro del tipo comercial fabada, pero de hábito de crecimiento determinado. Bien, como ven, partimos todos a partir de andecha, que consideramos el estándar, la variedad estándar, una variedad seleccionada a finales de los años 80 por Miguel Ángel Fuello a partir de una población local que creo que era de Canero. De Canero.
Bien, en una primera fase lo que hicimos fue desarrollar materiales que solucionaban estos problemas: la arquitectura, la virosis y la antranosis. Sin embargo, el hecho de que se solucione uno implica que queda otro sin seleccionar. En una segunda fase lo que hicimos fue tratar de agrupar todos esos caracteres para que conlleven todas las mejoras juntas. Lo tuvimos que hacer por separado porque recuperar el tamaño de fava es muy difícil. En esa primera fase, pues en antranosis, como he comentado, hemos desarrollado 4 líneas. En virus del mosaico común hemos desarrollado una variedad, que es la variedad Sinara, que está este año por primera vez en el mercado, y una variedad que es Xiana. Ya hemos desarrollado otra que comporta, siendo de hábito de crecimiento indeterminado, conlleva resistencia tanto a virosis como a antranosis, que es la 2806, y ahora estamos, ya prácticamente finalizando, una tercera fase donde todo esto se junta con la arquitectura. Esto es todo el material, el despliegue de materiales que hemos desarrollado, desde fava hasta las diferentes líneas, por ejemplo, A2806 o Sinara A2418. Fíjense únicamente en las que están rodeadas por circulitos, que serán en las que entremos a hablar más en detalle. Y en cuanto a las determinadas, lo que tenemos hasta ahora es la variedad Xiana, que es esta, aunque hayamos desarrollado otras que conllevan la resistencia a antranosis. Esto es el tipo de semilla de esas 5 variedades que consideramos más prometedoras: la andecha, la cimera, que aunque no he hablado, deriva también como la andecha de una población local con hábitos de crecimiento indeterminado y que se caracteriza fundamentalmente por la precocidad, la 2806, la Sinara y la Xiana. Todas tienen un tipo de semilla dentro del tipo comercial favada, es decir, semilla blanca, muy grande, oblonga, es decir, mucho más larga que ancha, y con un peso alrededor de los 100 gramos, 100 semillas. Sin embargo, bueno, tenemos el material, la cosa no estaría rematada hasta que no analizásemos cuál es el comportamiento del material en campo, y eso es lo que vamos a contar. ¿Cuál es el comportamiento de este material en campo? Y describir si alguna de estas variedades, como hipotéticamente preveíamos, tienen ventajas o tienen inconvenientes frente a andecha. Es decir, tratamos de buscar algo lo más parecido posible a andecha, que era el testigo o la referencia. Durante varios años hemos hecho ensayos en campo en Villaviciosa y complementados con un ensayo fuera de Villaviciosa, concretamente en 2 ambientes, fuera de Villaviciosa, en un marco más o menos convencional, de 1,20 metros entre calles, en el caso de determinadas, y parcelas de 3 metros, en el caso de determinadas, de 3 metros también, con 2 líneas y con 1,50, con 1 metro entre calles. Analizamos diferentes caracteres, solo hago un resumen: caracteres morfológicos, fenológicos, o sea, ciclo de cultivo, de interés agronómico y caracteres vinculados a la calidad. No a la calidad sensorial, que eso no lo hemos hecho nosotros, lo han hecho en Cataluña, lo están haciendo. En cuanto a caracteres fenológicos, ahora voy a presentar un poquito los resultados en forma de histogramas y pongo las flechitas donde hemos encontrado diferencias significativas frente a andecha. Estas diferencias pueden ser consideradas tanto como una ventaja como un inconveniente. Queda en su criterio el considerarlo que sea una ventaja o sea un inconveniente. Siempre en todas las gráficas pongo el comportamiento de andecha, que es el testigo. Como pueden ver, en cuanto a días a la recolección, es decir, días desde que sembramos hasta que recogemos, hay diferencias para Xiana, Sinara y 2806, porque se muestran significativamente más precoces. Por ejemplo, este es el estado fenológico de andecha frente a 2806, que como les he comentado, lleva resistencia tanto a